Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí le escuchamos. Perfecto, pues vamos a dar inicio. Agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes, sobre todo pues el esfuerzo que hacen por difundir información para ustedes como pacientes con síndrome de Behçet y sobre todo a la organización de Carla por permitirme este espacio para estar aquí con ustedes y hablar brevemente sobre algunas generalidades de síndrome de Behçet. Soy la doctora Andrea Hinojosa Saola, yo soy reumatóloga, trabajo en el Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, que es un centro de tercer nivel ubicado en la Ciudad de México. Quisiera empezar con esta frase que resume un poco lo que se piensa o se siente a veces en relación al síndrome de Behçet y lo escribe uno de los autores que más ha estudiado desde el punto de vista médico esta enfermedad. Y dice, en la última década se ha percibido una sensación de frustración entre quienes estudian el síndrome de Behçet debido a que mientras más se conoce sobre esta compleja enfermedad, menos se comprende en realidad. Y quizás esta frase pues resuma un poco del camino que hayan recorrido ustedes hasta llegar al diagnóstico y que sepan pues que están acompañados de nosotros como médicos también muchas veces en cuanto a la falta de información y en cuanto a las dudas que generan algunas de las enfermedades. Vamos a definir el síndrome de Behçet como una compleja enfermedad inflamatoria multiorgánica. Esto se refiere, como ustedes saben, a que afecta distintos órganos. Como vamos a ver más adelante, es de una causa desconocida, aunque existen algunas teorías respecto a qué pudiera estar contribuyendo a esta enfermedad. Afecta distintos órganos, como decíamos, principalmente piel, mucosas, ojos, articulaciones, el tracto digestivo y el sistema nervioso, tanto central como periférico. La enfermedad o el síndrome de Behçet se considera dentro de las enfermedades llamadas vasculitis sistémicas. Estas son enfermedades también que afectan distintos órganos y sobre todo que están basados en el calibre de los vasos que afectan. En el caso del síndrome de Behçet, afecta tanto a las venas como a las arterias, pero predominantemente a las venas sobre las arterias. Aquí les muestro un esquema de qué son las vasculitis. Las vasculitis, como les explico, son enfermedades sistémicas que pueden afectar distintos órganos de acuerdo al calibre de los vasos que estén afectados. Por ejemplo, hay vasculitis de vasos grandes que afectan a la aorta y sus grandes vasos. Hay vasculitis de vasos medianos que afectan principalmente a las ramas viscerales de los vasos. Hay vasculitis de vasos pequeños, aquellos que se encuentran ubicados en el pulmón, en el riñón, en los ojos principalmente. Y hay vasculitis de vasos variables. En este apartado de vasos variables es donde ubicaríamos al síndrome de Behçet, ya que afecta arterias y venas de distintos tamaños o calibres. Él es Hulusi Behçet, que es quien dio el nombre o acuñó el nombre a esta enfermedad. Es un dermatólogo turco que quien durante la Primera Guerra Mundial estudió, le llamó la atención distintos pacientes que compartían algunas características con pacientes con otras condiciones como sífilis, como lepra, como tuberculosis, y documentó pues que estos pacientes tenían predominantemente úlceras orales, úlceras genitales, algunas manifestaciones oculares y algunas otras de la piel, perdón. Perdón, y fue él entonces quien acuñó el síndrome de Behçet con este nombre en 1937. La epidemiología se refiere a dónde se presenta con más frecuencia alguna enfermedad, es decir, alguna región geográfica que tenga predominio por ciertas enfermedades. De manera característica, sabemos que el síndrome de Behçet se ubica en la ruta de la seda, es decir, que tiene una mayor predominancia, una mayor prevalencia en algunas regiones geográficas ubicadas en esta zona
incluyendo la parte de Mediterráneo y sobre todo Turquía es uno de los países que de forma característica tiene mucho más casos reportados. De hecho, gran parte de los estudios en pacientes con Behçet surgen de Turquía. De ahí en adelante, como podemos ver, otras zonas como Israel de forma importante, algunas zonas como China, como Japón, predominantemente, pues Italia, algo en algunos casos tienen este predominio, pero no tanto como la franja que ocupa Turquía, Irán, etcétera. Hay pocos estudios de Behçet en Latinoamérica. Les vamos a hablar un poquito de nuestra población en México, pero como pueden apreciarse, desafortunadamente no tenemos mucha información de la incidencia y de la prevalencia de esta enfermedad en esta población. Hay algunos estudios también en Estados Unidos que revelan que no es una enfermedad prevalente. De tal forma que, como decíamos, la mayor prevalencia se aprecia en la zona mediterránea y en el este medio. En Turquía puede presentarse hasta en uno por cada 250 adultos, mientras que en Estados Unidos 5,2 casos por 100.000 personas, es mucha la diferencia. Se sabe que es una enfermedad que inicia durante la tercera década de la vida y que es menos frecuente en adolescentes y después de los 50 años. Sabemos que tiene un curso remitente y de recaídas. Esto asemeja a otras enfermedades autoinmunes y se refiere pues a esta presentación en donde podemos tener periodos de remisión y periodos de actividad o de recaídas. Si bien esta enfermedad se presenta en ambos géneros, sabemos que los hombres tienen enfermedad más grave, sobre todo cuando se trata de hombres jóvenes, y que las manifestaciones van a variar según la región geográfica. Si bien no hay estudios a lo largo de todo el mundo, sí se ha visto que hay algunas manifestaciones que predominan en pacientes turcos, otras en pacientes chinos, otros en pacientes americanos, en pacientes españoles, y esto va dando pues las características de la población en particular. Se ha visto remisión completa en 20 años hasta en el 60%, mientras que otro buen porcentaje tiene este curso pues de recaídas intermitentes. La fisiopatogenia se refiere a las causas que explican una enfermedad. En el caso del síndrome de Behçet se desconocen los mecanismos exactos. Se sabe o se ha especulado que es una enfermedad de componente tanto autoinmune como autoinflamatorio. Se ha pensado que algunos factores ambientales pueden predisponer. No significa que directamente estén asociados o causalmente estén asociados, pero sí nos pueden hacer más susceptibles a este tipo de padecimientos, las infecciones por estreptococos o por herpes simple. Hay un factor conocido que es muy importante que ustedes han de ubicar como parte del diagnóstico, que es un marcador genético que se conoce como el HLA-B51. Este marcador genético nos da riesgo de 5,8 veces más de padecer la enfermedad que aquellos que no lo tienen. Es importante también considerar que puede haber portadores de este marcador genético sin que necesariamente padezcan la enfermedad, pero es uno de los elementos que nos ayudan a realizar el diagnóstico. Se ha visto algunas alteraciones en el microbioma intestinal y salival. Esto se refiere a la flora que de manera natural tenemos tanto en el intestino como en la saliva y que pueden tener factores que contribuyan en cuanto a la regulación de estos microorganismos al desarrollo de la enfermedad. Se ha ligado en algunos casos a la pobre higiene oral, en otros casos se ha sospechado que algunos alimentos ricos en histamina como los cítricos, las nueces, los quesos también pueden tener un factor detonante, no causal, pero sí la suma de factores y sobre todo, pues la inflamación de la pared vascular. Comentamos que es una vasculitis sistémica de vasos variables. Esta un poquito resume los distintos mecanismos que conocemos dentro de lo que no se conoce de la enfermedad. Hay que entender que va a haber la asociación de factores clínicos, demográficos y genéticos en los pacientes con síndrome de Behçet, de tal forma que estos círculos marcan distintos fenotipos que podemos tener y que pueden estar influyendo en la expresión de la enfermedad en ciertas poblaciones, de tal forma que puede haber algunos pacientes que tengan edad entre 30 y 39 años, que tengan más manifestaciones articulares o de tendones, más manifestaciones mucocutáneas, otros pacientes que sean HLA-B50
positivos pueden ser más propensos a tener trombosis, mientras que los hombres con HLV51 positivos pueden tener más riesgo de manifestaciones oculares o neurológicas. Entonces, este es un esquema que muestra cómo, de acuerdo a los distintos grupos étnicos, geográficos y por edad, se puede manifestar la enfermedad de forma distinta. Es decir, no todos los pacientes tienen todas las manifestaciones. En este esquema, que a lo mejor es pequeño en cuanto a las letras, lo ¿Cómo que se les puede quitar esto ahora? es que las manifestaciones de que presenta esta enfermedad son diversas y que afectan prácticamente cualquier órgano. Vamos a ir disecando cada una de ellas para explicarlas, pero en este esquema lo que apreciamos es que puede haber manifestaciones oculares, manifestaciones del sistema nervioso central, manifestaciones cardíacas, de arterias, de venas, manifestaciones de la piel y mucosas y así como las articulaciones, así como manifestaciones del tracto digestivo. Entonces, con este esquema en mente, vamos a ir hablando de cada una de estas manifestaciones. Como pueden apreciar, las manifestaciones más comunes en cuanto a frecuencia son la presencia de úlceras orales y úlceras genitales, presentes prácticamente en la totalidad de los pacientes con síndrome de Behçet. Hay otras manifestaciones como las manifestaciones de piel, que se llaman las lesiones papulopustulares o el eritema nodoso, que también son muy frecuentes entre el 50 y el 85% de las pacientes. Más o menos la mitad de los pacientes con Behçet tendrán problemas inflamatorios de los ojos, llamados uveitis, y otros tantos, o igual 50%, manifestaciones de las articulaciones o artritis. Un menor porcentaje puede tener trombosis, entre 10 a 15%, que se considera una manifestación grave, y otras manifestaciones vasculares que también son graves, como la de las arterias o la presencia de aneurismas, y la afección gastrointestinal puede ser frecuente entre el 2 y el 50%. Es muy variable también dependiendo de la definición que tomemos de una afección gastrointestinal. No es lo mismo considerar dolor abdominal, que es una manifestación muy frecuente, que ya considerar las manifestaciones que vemos de úlceras por endoscopía, corroborando la presencia de esto con este estudio, que puede ser más bajo. Y vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere esto de prueba de Patergia positiva. Empezando con las manifestaciones mucocutáneas, en este esquema les muestro en el inciso A una úlcera oral. Decíamos que son de lo más manifestaciones más frecuentes, pero también inespecíficas. No hay algo específico que nos distinga las úlceras orales de Behçet de otras causas, por ejemplo, infecciosas, y es muy importante hacer el diagnóstico diferencial. Las úlceras orales en Behçet son recurrentes, se localizan en carrillos, en lengua, principalmente, son ovales, son menores de 1 centímetro, como decíamos, son recurrentes y son dolorosas. En el inciso B podemos ver una prueba de Patergia positiva que nos ayuda también en el diagnóstico, que consiste en introducir una aguja estéril en la piel y observar después de 48 horas la reacción que genera la piel a esta introducción de la aguja. Si tenemos un puntito o pústula, que se conoce ese puntito rojo mayor a 2 milímetros, se considera una prueba positiva y nos ayuda en el diagnóstico. En el inciso C podemos apreciar las manifestaciones de piel que se llaman eritema nodoso. Son unas lesiones que se tocan, palpables, elevadas como si fueran un limón, que son dolorosas, son rojas y que cuando desaparecen dejan una mancha hiperpigmentada. Estas aparecen principalmente en las extremidades, o sea, en las piernas. En el inciso D podemos apreciar las úlceras genitales. Ahorita pondremos esquemas más claros, principalmente en hombres localizadas en escroto y en mujeres en labios mayores, y que tienden a dejar cicatrización al desaparecer. Y en el inciso E podemos ver otras manifestaciones de la piel que se llaman lesiones papulopustulares, que semejan acné. Aquí seguimos con las manifestaciones mucocutáneas. En la primera recuadro una úlcera oral oval pequeña localizada en el carrillo inferior. En los segundos dos recuadros podemos ver ejemplos de las úlceras genitales en escroto y en labios mayores,
que son muy dolorosas, recurrentes, que hay que distinguir de infecciones de transmisión sexual, por supuesto, y que al desaparecer pueden dejar cicatrización. En la parte de abajo podemos apreciar lesiones de la piel, nuevamente en el inciso C, las que se llaman eritema nodoso, que decíamos que son elevadas y palpables, y en el D y el E, estas lesiones papulopustulares que semejan el acné y que se pueden presentar en otras localizaciones, además de las extremidades, como en este caso en el glúteo. En cuanto a las manifestaciones musculoesqueléticas, podemos tener la inflamación de una o algunas articulaciones, como pueden apreciar en el recuadro que está inflamada la rodilla izquierda. No son deformantes, o sea, no es como una artritis reumatoide que podamos ver los cambios clínicos. Podemos también tener inflamación de los tendones, eso es entesitis, como pueden ver en el recuadro inferior, en donde apreciamos el tendón aquileo del lado derecho rojo e inflamado. Puede coexistir la fibromialgia, que es este síndrome de dolor generalizado, y puede haber también fatiga importante. En cuanto a las manifestaciones oculares, se presentan, como habíamos dicho, en la mitad de los pacientes, son más frecuentes en hombres, son más frecuentes en los primeros 2 años de la enfermedad y la más común es la uveitis, que es la inflamación del ojo que se manifiesta como ojo rojo, doloroso, en donde molesta la luz, molesta la visión. La complicación también puede existir con respecto al tratamiento, el desarrollo de cataratas o de glaucoma en aquellos pacientes que requieren esteroides por tiempo prolongado, y esto es de mal pronóstico si fuese de repetición. Aquí les muestro algunos estudios de fondo de ojo del lado izquierdo, que es lo que ve el oftalmólogo cuando los revisa con mucho detalle para ver si hay retinitis o inflamación de la retina o algunas hemorragias. Y de su lado derecho pueden ver ojo rojo como manifestación de uveitis. Cuando haya este síntoma de ojo rojo doloroso, con pérdida de la visión y con molestia de la luz, hay que acudir al oftalmólogo. En cuanto a las manifestaciones vasculares, son diversas. Podemos apreciar en el inciso A la circulación colateral en un paciente que ha tenido trombosis de la vena cava, que es una trombosis de la circulación hepática. Podemos ver también en el inciso B un aneurisma de la arteria pulmonar, es una tomografía en donde quiero mostrarle que también se pueden formar estos sacos, que son las dilataciones que hacen los vasos cuando tienen una inflamación crónica. Y otras manifestaciones vasculares incluyen tanto arterias como venas de distintos tamaños, que incluyen los aneurismas que vemos en esta radiografía de tórax como un saco grande que no debemos de tener. Podemos tener trombosis recurrentes, que es cuando se impacta un coágulo en alguna de las venas o arterias, ya sea de la circulación de las extremidades del pulmón. Las trombosis sabemos que son más comunes en hombres y que sí representan una causa de muerte en los pacientes con Behçet. Las manifestaciones neurológicas, cuando se refieren al sistema nervioso central, también son manifestaciones graves que requieren un tratamiento agresivo. Habitualmente son manifestaciones tardías, o sea que se presentan más allá de los 5 años del diagnóstico. Se presentan con síntomas como dolores intensos de cabeza, dificultad para movilizar los ojos, dificultad para emitir las palabras, para caminar de forma recta. A veces hay dificultad para mover alguna parte del cuerpo, la mitad de un lado, de otro. Tiene una mortalidad del 10%, pero sí se asocia a deterioro cognitivo en la mitad de los pacientes que lo presentan. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, como decíamos, pueden ir desde el dolor abdominal hasta manifestaciones más graves como sangrados o perforaciones intestinales. También son manifestaciones tardías y pueden semejar otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades inflamatorias del intestino como síndrome de Crohn y tuberculosis como enfermedad infecciosa. Es importante saber que afecta todo el tracto digestivo y que se presenta con úlceras ovales, aquí en este caso mayores a 1 centímetro. Algunos pacientes van a requerir cirugía, tanto al inicio como durante la evolución. ¿Y cómo lo detectamos? Cuando hay sospecha, mediante endoscopía, ya sea panendoscopía para ver el tracto digestivo alto, como colonoscopía para ver el tracto digestivo bajo. En cuanto al diagnóstico, pues no existe un estudio de laboratorio, no existe una característica
específica de patología o un estudio de imagen específico para Behçet. Por eso muchas veces se retrasa el diagnóstico. Requerimos de los signos y síntomas clínicos, de lo que ustedes refieren. Hay algunos criterios que nos ayudan a irlo detectando mediante distintas manifestaciones, los marcadores genéticos en sangre, el HLA-B51, la prueba de Patergia, que aquí les vuelvo a mostrar, y los estudios de imagen. ¿Cuáles? Pues las tomografías, las colonoscopías, las resonancias magnéticas, entre otros. Importante en el seguimiento de los pacientes con Behçet, pues estar muy atentos a los hombres con diagnóstico reciente porque tienen más riesgo de complicaciones. Sobre todo estar muy pendientes los primeros 5 años del diagnóstico. La duración del tratamiento vamos a ver que es variable. De hecho, no hay un consenso o unas guías como en otras enfermedades que nos ayuden a decir hay que tratar por determinado tiempo a los pacientes con Behçet. Es importante que el médico siga a los pacientes de acuerdo a la gravedad de las manifestaciones. Si estas son graves, pues cada mes, y si el paciente está estable, cada 6 meses. ¿Y qué hacemos? Pues evaluar si hay actividad de la enfermedad o daño de la enfermedad. ¿A qué se refiere esto? Si hay manifestaciones activas que requieran ajustes de tratamiento o si solo son secuelas de la enfermedad o del tratamiento que ya no requieran mayor inmunosupresión, sino solo vigilancia. ¿Qué sabemos del tratamiento? Pues es un tratamiento multidisciplinario. Requerimos los reumatólogos el apoyo de los oftalmólogos, de los neurólogos, de los gastroenterólogos, de los cirujanos vasculares. El tratamiento pues depende de los órganos afectados, depende de la gravedad y depende de la actividad de la enfermedad. Y lo que busca el reumatólogo es evitar las recaídas, o sea, que tengamos nuevas manifestaciones y evitar el daño. ¿A qué se refiere el daño? A las secuelas de la enfermedad, ya sea a nivel ocular, vascular, neurológico, etcétera. Aquí les muestro algunas líneas de tratamiento que se consideran de primera línea, de segunda línea o pues tratamientos que no están ni en la primera ni en la segunda, pero que también utilizamos y sobre todo también considerar el tipo de manifestaciones que tenemos. No es lo mismo tratar manifestaciones de piel y mucosas que tratar manifestaciones vasculares, gastrointestinales o neurológicas. En la siguiente recuadro me parece que es más claro cómo podemos tratar la enfermedad de acuerdo al tipo de manifestaciones. Y lo que podemos apreciar aquí es que hay algunos medicamentos que son suficientes para tratar ciertas manifestaciones y otros que no, que requieren uno o más medicamentos o medicamentos más intensivos. Por ejemplo, la colchicina nos sirve para manifestaciones de piel, mucosa y artritis, pero no para uveitis. El apremilast nos sirve solo para las úlceras. La satioprina nos puede servir para varias manifestaciones. La ciclosporina nos sirve para uveitis y para trombosis. La ciclofosfamida la reservamos para manifestaciones graves, ya sean vasculares o neurológicas también. Otros medicamentos como los inhibidores de TNF son muy comunes, de hecho son de los más utilizados y pueden cubrir varias de las manifestaciones. Y otros medicamentos de uso menos frecuente, los inhibidores de interleucina 1, interleucina 6, interleucina 17 o 23, pues se refieren a medicamentos muy dirigidos a las moléculas inflamatorias que están elevadas en esta enfermedad. ¿Qué hay de los anticoagulantes? Bueno, los anticoagulantes no hay una guía que nos diga si debemos o no usarlos y por cuánto tiempo en caso de pacientes con Behçet y trombosis, sobre todo porque también tienen riesgo de sangrado digestivo. Hay otros medicamentos que no están aquí mencionados y que son muy útiles, como los esteroides tópicos en las úlceras orales, algunos enjuagues principalmente, sobre todo cuestiones muy locales para las úlceras orales. ¿Qué hay de la calidad de vida en esta enfermedad? Pues como ustedes lo saben, tiene un impacto importante en la calidad de vida. Puede asociarse a aumento en los niveles de ansiedad al tratarse de una enfermedad crónica. Se asocia mucho a depresión y a temas de disfunción sexual. Pero se la cantidad de la persona, sí. ¿Perdón? Ah, Hay algunas otras complicaciones si se suma además el nivel socioeconómico bajo y el requerimiento de tratamientos costosos. En algunos casos también hay incapacidad laboral y baja productividad, pues asociado a fatiga, a dolor.
Hay que considerar también los efectos adversos de los medicamentos, que son importantes sobre todo a largo plazo. La afección neurológica y articular pues limita la calidad de vida en estos pacientes y existen herramientas específicas para medirlos. Y esto es importante que ustedes lo sepan, que en todos los estudios nuevos de medicamentos para esta enfermedad y otras, también hay un apartado para comparar el impacto o la mejora en la calidad de vida de un medicamento sobre otro, de tal forma que no solo estamos pensando en los desenlaces de importancia para el médico, sino también para el paciente. O sea, este medicamento puede ser muy bueno para mejorar úlceras orales, genitales, artritis y manifestaciones de la piel, pero este otro, además de esto, tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí les muestro un resumen muy breve de nuestra experiencia en México. Sé que hay pacientes ahorita de distintas partes de Latinoamérica, incluso de Europa, pero les comparto un poquito de lo que hicimos aquí con los pacientes del instituto recientemente. Y fue un estudio para describir las características clínicas y desenlaces de los pacientes mexicanos con Behçet. Estudiamos a los pacientes en nuestra institución del 2000 al 2020 y en ese periodo de tiempo, siendo este un centro tercer nivel, recabamos 38 pacientes, lo cual nos hace ver pues que no es una enfermedad prevalente en nuestra población o que a lo mejor no se detecta tanto. 23 eran mujeres, 15 eran hombres, con una mediana de edad al inicio de síntomas de 26 años, sin embargo, al diagnóstico de 33. Eso nos habla del retraso tan importante que existe en el diagnóstico de esta enfermedad en poblaciones donde no se sospecha o donde no es frecuente la enfermedad. Pasaron por lo menos 7 años para que se pudieran diagnosticar nuestros pacientes. Tenían otras comorbilidades como la diabetes o la hipertensión y pues semejante a otras poblaciones teníamos muchas frecuencia de úlceras orales recurrentes, tanto al diagnóstico como durante la enfermedad, úlceras genitales recurrentes y otras manifestaciones como pérdida de peso, como fiebre que no habíamos mencionado, las manifestaciones de la piel en 40%, las de músculo esquelético más o menos en la mitad, pocas manifestaciones neurológicas, manifestaciones gastrointestinales en un tercio, la hipoacusia tampoco la mencioné y es una manifestación grave, aunque en este caso nuestros pacientes, solo 2 pacientes lo presentaron. Hipoacusia se refiere a la disminución de la audición, ya sea de un lado o de ambos lados, y es una manifestación muy importante en Behçet. Y las manifestaciones oculares hasta en el 40% al inicio de la enfermedad. Aquí les muestro qué tipo de fenotipos son más frecuentes en nuestros pacientes. Fenotipos se refieren a las manifestaciones que predominan. En nuestros pacientes predominaron las manifestaciones articulares, gastrointestinales y oculares, o sea, de uveitis, siendo menos frecuentes la cardiovascular y la de piel y mucosas. El tratamiento, considerando que se siguieron a los pacientes desde el año 2000, como pueden apreciar, pues realmente muy poquitos pacientes tenían tratamiento con biológico. Esto probablemente por falta de acceso pues económico en nuestra población a este tratamiento y por el tiempo de seguimiento. Probablemente si hacemos un estudio de los últimos 5 años, esta tendencia cambiaría. Casi todos los pacientes recibieron prednisona, una buena parte azatioprina, colchicina y otros medicamentos ya con menos frecuencia. Mala señal. A estos pacientes los seguimos durante 12.5 años y observamos que la gran mayoría tuvo recaídas, casi todos. Tuvieron infecciones graves el 13%. De las mujeres que se embarazaron, 4 de estas 7 mujeres tuvieron algunas complicaciones durante el embarazo. Y sí hubo un índice de daño importante en cuanto a las manifestaciones que se van acumulando, ya no por actividad, sino por secuelas del tratamiento o por la enfermedad. Afortunadamente, solo hubo muerte en el 5% de nuestros pacientes. Como conclusiones, tanto de la parte previa como la de nuestra población, pues podemos decir que el síndrome de Behçet comprende un espectro de manifestaciones clínicas de difícil diagnóstico, por lo menos en nuestra población, por su baja frecuencia.
vimos que se requieren estudios sobre los mecanismos de la enfermedad, porque lo que comentamos en esa parte de la charla fue que desconocemos, suponemos que puede haber mecanismos infecciosos, mecanismos ambientales, mecanismos de alimentos, mecanismos genéticos, pero no tenemos claridad de los mecanismos que están en esta enfermedad. El tratamiento, como vimos, depende del tipo de manifestaciones y la gravedad de estas, y en particular en nuestra población en México predominó en mujeres, a diferencia de otras poblaciones. Las recaídas fueron frecuentes, pero los desenlaces fueron favorables considerando que no hubo una alta tasa de mortalidad. Vi que estaban solicitando algunos folletos de información y me gustaría dirigirlos a esta página de la Fundación Americana de Vasculitis, que tiene ya en su página, en particular en este link, cierta información para pacientes con vasculitis y en particular con síndrome de Behçet. Es un folleto en español dedicado a pacientes que creo que pueden compartir pues en sus distintos países con otros pacientes, porque la información está diseñada y al alcance de los pacientes y hecha por médicos especialistas, y me pareció bastante buena. También les puedo compartir esa información en PDF, que está fácil de descargar, y hay algunos otros videos ahí mismo de vasculitis que vale la pena ver, sobre todo que aunque no sean de Behçet particularmente, para entender un poquito el grupo de enfermedades al que pertenece el síndrome de Behçet. Y con esto pues sería todo por mi parte. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario que podamos contestar, agregar. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, por favor, la puede poner en el chat y de ahí ya partimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí me escuchó? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, aquí dice Elena, gracias, doctora. Quisiera saber si la osteoporosis se relaciona con el Behçet. Norma Machado. Sí, Norma, buen día. No necesariamente la osteoporosis puede ser una complicación del tratamiento de Behçet y de otras enfermedades autoinmunes por el uso crónico de glucocorticoides, de prednisona. Entonces, la osteoporosis, más que ser una relación directa del síndrome de Behçet, es una complicación del tratamiento con glucocorticoides. Y es importante solicitar a sus médicos, si ustedes están en tratamiento con glucocorticoides por mucho tiempo, con prednisona o alguna otra de estas glucocorticoides, solicitar una densitometría ósea de cadera y columna a su médico para detectarla oportunamente y poderlo atender. ¿De acuerdo? Después nos están preguntando, Silvia, dice, dijiste que la artritis en Behçet no se deforman los dedos, pero sí salen nódulos o bultos. Habitualmente no, Silvia. La artritis de Behçet suele ser una artritis inflamatoria, pero que no cursa con cambios como los que vemos en otras formas de artritis. Hay que pensar que también puede coexistir con otras enfermedades. Podemos tener alguna forma de artritis más Behçet, o podemos tener osteoartritis, que es el desgaste de las articulaciones propio de la edad, que en ese caso sí tenemos nódulos, pero no están relacionados con Behçet, ¿no? Dice, los medicamentos, dice Meredith de Colombia, ¿los medicamentos biológicos tienen efectos secundarios graves? Los medicamentos biológicos son medicamentos que están dirigidos específicamente contra ciertas moléculas inflamatorias. Son medicamentos que tienen, como todos los medicamentos, efectos secundarios. Es muy importante que antes de iniciar un tratamiento con biológicos, su médico le solicite estudios de infecciones crónicas, como cuáles: VIH, hepatitis viral B o C y estudios de tuberculosis. Estos son estudios que hacemos de rutina, dado que al estar en tratamiento con estos medicamentos
al inmunosuprimir nuestro sistema, podemos reactivar esas infecciones crónicas o latentes. Mientras un médico tenga vigilancia estrecha de los efectos secundarios y el paciente tenga un cuidado de infecciones, son medicamentos de uso seguro que utilizamos pues a largo plazo. Perdón, Carla, creo que saltamos una pregunta de Aurora Martínez que pregunta si tenemos en nutrición algún grupo de estudio que se pudiera unir para mejorar el conocimiento. Es En que este momento, de nutrición se refiere a nutriología. sí, Correcto, a muy bien. nutrición. El día jueves vamos a tener una plática de nutrición y el día viernes vamos a tener una plática de gastroenterología. Y en las dos van a estar hablando sobre la microbiota y la importancia de la alimentación dentro de las enfermedades autoinmunitarias y obviamente el BSET. No No, sé si pero quiera lo que aportar yo algo. entendí es que habla del hospital de nutrición. A lo mejor si nos puede aclarar, porque para mí nutrición es mi hospital, pero no sé si ella se refiere a nutrición como tal, Aurora Martínez. Sí, justo según yo es el hospital. Bueno, contestando esa pregunta, en este momento no tenemos un grupo de estudio de pacientes con Behçet, pero bueno, en caso de que lo tengamos, se les puede contactar con mucho gusto para algún estudio que podamos realizar. Habitualmente, pues estudiamos algún otro tipo de vasculitis que tengamos más prevalencia, por lo que les comento, pero por supuesto que si hay algún estudio como el que acabamos de realizar, se les puede invitar a quienes vivan y se atiendan aquí en nuestro centro. Aquí creo que Bueno, Sara Ruiz tiene otras preguntas. Dice, desde el dice, año pasado estoy en tratamiento con pastillas y este año tuve una emergencia y me indicaron que debo iniciar tratamiento con biológico. Pues lo que acabamos de comentar, Sara, es importante pues tener en cuenta que hay que encontrar un balance entre controlar la enfermedad y los efectos secundarios de los medicamentos. Y en ese sentido, para eso está el médico, para vigilar que no haya esos efectos secundarios y para hacer los estudios de escrutinio previo al inicio del tratamiento. Entonces, si el médico considera que se requiere, pues hay que hacer los estudios y tener las precauciones para poder llevar a cabo el tratamiento. perfecto. Ahora dice Silvia de Anosheli de México. Gracias, doctora. La hipoacusia sensorial se puede tratar con algún medicamento. Sí, la hipoacusia es una manifestación grave de Behçet, es la disminución de la audición de manera súbita y no ocasionada por alguna cuestión local mecánica del oído, o sea, no por un oído tapado, por una infección. Cuando el otorrino o el audiólogo documenta una hipoacusia sensorial en un paciente con Behçet, se requiere un tratamiento agresivo, se requieren dosis altas de glucocorticoides. A veces se requiere también la infiltración intratimpánica de glucocorticoides y ajustar el tratamiento inmunosupresor con un medicamento de los que observamos en la tabla, pues que son para manifestaciones graves, a veces incluyendo la ciclofosfamida o algunos de los anti-TNFs de los biológicos. Muchas gracias, doctora. Dice Glendy de México, muchas gracias por la información. Quisiera saber si el ojo alrededor sale como una sombra azul, si ese es un indicador de uveitis. No, habitualmente cuando vemos en la zona blanca del ojo una mancha gris o azul, es una cicatriz de otro tipo de problema inflamatorio del ojo que se llama escleritis, que es diferente de uveitis y que no es tan común en los pacientes con Behçet. Esto nos los puede mostrar el oftalmólogo, pero siempre que vemos un paciente con esta sombra azul que se denomina escleromalacia, es secuela de que hubo una escleritis, no una uveitis. Los indicadores de uveitis son ojo rojo, doloroso, con molestia para la luz y disminución de la visión. Gracias, doctora. Nos dice Trini de España, dice, los medicamentos biológicos pueden en un principio funcionar bien y a medida que pasa el tiempo dejar de tener efecto.
Esto es difícil de contestar, pero tomando la experiencia de otras enfermedades autoinmunes en donde usamos los biológicos, sí, muchas veces los biológicos tienen cierto periodo de eficacia y a veces tenemos que hacer cambios, tanto dentro de la misma familia, por ejemplo, dentro de los anti-TNFs o a otro medicamento biológico, pero esto depende pues del tipo de manifestaciones que se agreguen. Si lo que persiste son manifestaciones leves como úlceras orales, úlceras genitales, pues es difícil que el médico quiera cambiar el medicamento. Si se agregan manifestaciones graves o si estas manifestaciones, aunque leves, son recurrentes, sí podemos intentar cambiarlo. Entonces sí puede existir que de pronto haya una disminución en el efecto o tolerancia y que tengamos que cambiar de familia de medicamento. Esta Bethany nos está preguntando lo mismo, pero con el metotrexato y el ácido fólico, que si también Bueno, se disminuye Es, su dif- efecto. no es que se disminuya, muchas veces pues podemos tener recaídas a pesar del tratamiento, entonces ahí es donde tomamos la decisión de cambiar de medicamento, como decíamos, si la recaída es grave, ¿no? Entonces no quisiera dejar el mensaje que los medicamentos que toman o se inyectan eventualmente van a dejar de funcionar, sino más bien de estar atentos a la presencia de recaídas, pero fuera de eso no. El médico se encarga de ver en cada cita con la lista que vimos en qué se fija el médico, pues si el medicamento sigue funcionando o ya perdió su eficacia, ¿no? Pregunta Glendy que, bueno, pregunta si es una enfermedad sistémica, si es sistémica, y la otra es que dice que si en algún momento se puede erradicar. Bueno, como decíamos, el Behçet es una enfermedad sistémica y es una enfermedad crónica, es como otras enfermedades autoinmunes crónicas o no autoinmunes, como la diabetes, como la hipertensión. Eso significa que podemos controlarla y estar en remisión, pero no la vamos a curar. Ese marcador genético no lo vamos a quitar y el riesgo de recaídas a lo largo del tiempo no lo vamos a quitar. Podemos tener una enfermedad controlada pero no curada, una enfermedad en remisión, pero no en curación. Eso se refiere las enfermedades autoinmunes como esta. Gracias, doctora. Nos dice Erika que sí se relaciona con el BCET, la espondiolitis anquilosante. La espondilitis anquilosante sí puede coexistir con Behçet y se debe de sospechar cuando tenemos, además de las manifestaciones que ya comentamos, dolor de espalda baja constante, un dolor en el glúteo que se presenta sobre todo en reposo, que nos despierta en la noche, no aquel dolor que tenemos después de cargar algo pesado, de agacharnos, es un dolor persistente en la espalda baja, dolor de cuello, mucha rigidez en la mañana y hay otros estudios que podemos hacer, además de los que ya mostramos, para detectar la espondilitis, algunos estudios de imagen, algunos otros marcadores genéticos diferentes a los de Behçet. Gracias, doctora. También nos pregunta si la rosácea tiene que ver con el BCET. No, la rosácea no se asocia con Behçet, más bien las otras manifestaciones que comentábamos de las pustulitas tipo acné, el eritema nodoso, las demás manifestaciones, pero la rosácea habitualmente no está relacionada. Gracias. Bueno, ya nos había comentado la doctora de lo de la remisión que nos está preguntando José, ya nos había hecho el comentario y Eva nos pregunta, nos dice, llevo control con inmunosupresor ácido micofenólico, me suspendieron aciatropina por leucopenia, pero aún tengo fuertes dolores de cabeza y son dolores que impiden seguir con mis actividades. Los laboratorios salen dentro de los parámetros normales. ¿Qué medicamento me recomienda para esos dolores de cabeza tan insoportables? Bueno, comentando nada más lo de Josefina, la remisión de la enfermedad se indica cuando no tenemos ningún dato de actividad de la enfermedad, independientemente de que tengamos tratamiento.
Y con respecto a los dolores de cabeza, Eva, sí sugiero pues comentarlo con tu médico. Es difícil dar una opinión sin revisar al paciente, sin tener a la mano el expediente y dado que los dolores de cabeza pueden en ocasiones ser manifestaciones de la enfermedad, pero en otras ocasiones ser problemas muy comunes de tensión, de fatiga, de otros factores, pues sí sugiero que lo comentemos con el médico para ver si él considera hacer algún estudio de imagen, tomografía, etcétera. Y sí, no me gustaría prescribir un medicamento sin tener todos los elementos para hacerlo, ¿no? Creo que aquí ya Aurora Martínez comenta el Instituto Nacional de Nutrición, lo que comentábamos, gracias, pues no tenemos ahorita algún estudio específico de pacientes con Behçet, pero en caso de que los tengamos, con mucho gusto los contactaremos a través de su registro. Tenemos ya el número de registro de los pacientes que atendemos aquí en el instituto y cuando hacemos algún estudio se les contacta vía telefónica para invitarlos a participar. La siguiente pregunta de Norma dice que tiene temor al cáncer por tratamientos con talidomida, ciclofosfamida, satioprina y que si esto puede ser perjudicial. Bueno, el cáncer puede ser algunas complicaciones del tratamiento inmunosupresor a largo plazo. No significa que todos aquellos pacientes que lo han recibido vayan a tenerlo y siempre es algo que el médico tiene en mente en pacientes con este tipo de tratamientos por largo plazo, más que la talidomida, si acaso la ciclofosfamida o la satioprina por tiempo prolongado. Sin embargo, pues muchos pacientes con Behçet y otras enfermedades reciben estos tratamientos a largo plazo sin ninguna complicación. Ahí es importante pues estar al día con los estudios que le corresponden de acuerdo a su edad, su citología vaginal, su mastografía, si lo recomiendan la colonoscopía y estar atentos a síntomas, pero ninguna otra estudio de cáncer, ¿no? Aquí preguntan sobre un estudio de adolescentes con Behçet. No tengo mucha experiencia en pacientes jóvenes o niños, dado que mi experiencia es con adultos. Sugiero buscarlo con los reumatólogos pediatras. ¿De acuerdo? Aquí preguntan si el tinnitus tiene que ver con el Behçet. No tengo esa información al respecto de si el zumbido puede estar o no relacionado al Behçet. Preguntan si en algún momento bajan las úlceras. Sí, es el objetivo del tratamiento, tanto tópico con los esteroides como con los medicamentos. Y sí, el objetivo es que bajen con un tratamiento adecuado o por lo menos que se presenten con menor frecuencia y en menor número y menor dolor. Pues forma parte del objetivo, Sandra. Sara dice que tiene escleritis en Behçet y me dicen que es muy probable la pérdida de la visión. Comentamos que la manifestación oftalmológica, Sara, más común en Behçet es la uveitis, pero bueno, también hay pacientes que pueden tener escleritis. Dependiendo de la gravedad de esta, pues es el compromiso que puede haber o no de la visión. No me atrevería yo a comentar respecto al pronóstico oftalmológico en el caso particular, pues porque no tengo a la mano la información, pero hay que llevar un seguimiento muy estrecho con el oftalmólogo. Betania pregunta sobre las recaídas, que si son independientemente de los medicamentos. Sí, las recaídas son independientemente del tratamiento. A veces se presentan cuando bajamos o quitamos algún medicamento o a veces se presentan sin ningún otro desencadenante. A veces se presentan con estrés, a veces se presentan con infecciones o a veces no. Entonces las recaídas en las enfermedades autoinmunes pueden o no estar relacionadas al tratamiento, pueden o no tener un desencadenante. Aquí Sara dice que lleva un tratamiento menos de un año y los reumatólogos dicen que ya debería de tener una vida normal, pero que persiste con dolores y que sí es usual. La prednisona y el metotrexate favorecen para tener nuevamente una vida normal. Bueno, el objetivo del tratamiento es que los pacientes con Behçet y otras enfermedades autoinmunes puedan hacer una vida normal. Esto a veces toma tiempo y es un tiempo pues de ajuste al diagnóstico, a la enfermedad y al tratamiento. Entonces creo que sí, hay que llegar a ese equilibrio con los medicamentos y dosis correctas
pero el objetivo es que sí, los pacientes hagan una vida normal. Nos preguntan sobre el uso de infliximab en Behçet. Nosotros utilizamos más otro tipo de biológicos, anti-TNFs por disponibilidad aquí en el instituto. Entonces, mi experiencia con infliximab en Behçet es menor. Utilizamos más adalimumab, etanercept, golimumab que infliximab. Preguntan si hay algo natural para de esta forma disminuir la ingesta de los medicamentos para el dolor y la inflamación. Pues no sé, Sara, si se refiere a alguna cuestión naturista, pero no lo sugerimos porque muchos de estos medicamentos que utilizamos, como el metotrexato, etcétera, se metabolizan por el hígado, entonces no sugerimos estas cuestiones de herbolaria que a veces pueden interactuar con los medicamentos. Sí hay muchas medidas no farmacológicas que ayudan a los pacientes a mejorar, como hacer ejercicio, llevar una adecuada alimentación, como van a ver en la plática de nutrición, llevar un buen estilo de vida, adecuadas niveles de sueño y reservar solamente los analgésicos en caso de dolor. Pregunta Meredith si hay algún tratamiento específico para evitar los pseudotumores. No sé a qué pseudotumores se refiere Meredith. No sé si se refiere al eritema nodoso o algún otro tipo de pseudotumor digestivo. Si a lo mejor puede aclarar un poquito más la pregunta, le agradecería. Pregunta Eva si el azúcar es un agente inflamatorio. Pues no solo en Behçet, sí se sabe que ciertos alimentos, incluyendo los azúcares refinados, pueden tener un componente inflamatorio y que hay otros alimentos como la dieta mediterránea principalmente que tienen un efecto antiinflamatorio, pero eso supongo lo van a profundizar más en la plática de nutriología. Pregunta Aurora si se ha asociado los brotes a etapas de mayor estrés. Sí, se puede ver, como decíamos, que algunos detonantes en los pacientes con Behçet y otras enfermedades puede ser el estrés, aunque no necesariamente. En cada paciente se puede comportar de manera diferente la enfermedad. Pregunta si Eva, si el cambio atmosférico puede influir en los síntomas por frío y humedad. Pues hay pacientes con manifestaciones articulares por Behçet y por otras enfermedades como artritis que sí son más sensibles a los tiempos de lluvias, de frío, de humedad, pero esto no es la generalidad en todos los pacientes. En algunos sí puede ser así. ¿Por alguna razón en particular? No, simplemente a veces no tenemos disponible aquí en el instituto, Erika. Tenemos disponibilidad de algunos medicamentos para los pacientes que cuentan con un servicio de gratuidad, pero no sabemos que el infliximab es un anti-TNF muy adecuado para el uso de Behçet. Sabemos que tiene mucha eficacia en cuanto a la uveitis y sobre todo a lo intestinal. Entonces es una cuestión personal que no tengo la experiencia con el infliximab porque no tengo el acceso institucional a este medicamento y sí a otros medicamentos, pero no es porque no hay alguna cuestión con esto, es una cuestión de abasto particular con nosotros. Entonces creo que quedamos hasta aquí, Carla. Sí, está el comentario de Meredith que decía de los tumores, está más abajo. Dice, a mí me han ido pequeños tumores de las extremidades. Dice, pero Salen y hay unos que desaparecen. salen después y desaparecen. Pues es difícil saber Meredith, perdón, sin conocer el caso completo, sin ver las lesiones, pero los tumores que vemos en los pacientes con Behçet son los que llamábamos eritema nodoso, que son esas bolitas elevadas que se ven en las extremidades. No sé si a esos son los que tú te refieres y sí pueden ser dolorosos y a veces requerir extirparse, sobre todo para diagnóstico y descartar otro tipo de padecimientos. Bueno, pues si no, ya sería ahora sí que todo por el día de hoy. Doctora, no sé si me pudiera dar permiso de compartir ya nada más la información para la siguiente ponencia. Sí, adelante. Yo creo que yo dejo de compartir y me desconecto y agradezco mucho
su tiempo y su atención y les mando a través de Carla el recurso en PDF. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. En verdad le agradecemos su participación. Estuvo Gracias. muy completa la sesión y gracias a Dios tuvimos muy buena afluencia y yo creo que todos estamos muy agradecidos por su ponencia. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias. Si yo salgo, ¿no termina la sesión al ser yo administrador? No, ya no. Perfecto. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Voy a-